¿El Espíritu Santo puede abandonar al cristiano? ¿Qué dice la Biblia? Bueno, primero vamos a ver quiénes son los que reciben al Espíritu Santo. Según Juan acá escribe en el Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 37, dice que Jesús en el último día en el último gran día de la fiesta, Jesús puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Bueno, entonces vemos acá claramente que los que reciben el Espíritu son aquellos que creen en Jesucristo, que han puesto su confianza en un Salvador perfecto, único y suficiente, como lo es Jesús y como el Señor de sus vidas, ¿no? Estos son los que reciben el Espíritu Santo. También es claro Pablo cuando escribe en la carta a los Efesios, en capítulo 1, versículo 13, dice Pablo que habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo, que es las arras de nuestra herencia. Así que Pablo dice que habiendo oído la palabra y habiendo creído en el evangelio, fuiste sellados con el Espíritu Santo, que es las arras, quiere decir el anticipo de nuestra herencia. El cristiano es heredero y coheredero juntamente con Cristo, ¿no? Toda la herencia del unigénito Hijo de Dios, ahora Jesucristo también las comparte con nosotros. Somos coherederos juntamente con Cristo. Y dice que el Espíritu Santo es, morando en nosotros, es el anticipo de todo lo que vamos a recibir después, ¿no? La herencia que tenemos del Señor, con el Señor, ¿no? Entonces, el Espíritu Santo morando en nosotros es el anticipo de todo lo que vamos a tener después. Entonces, ¿qué dice Pablo también? Todo aquel que cree en el Evangelio de Jesucristo, es sellado con el Espíritu Santo. Y el sello nos habla de pertenencia y de seguridad. El cristiano ahora le pertenece al Señor, es de Cristo. Y nos habla también de seguridad, porque ahora estamos seguros. Como dice también, va a decir Pablo ahí en Efesios 4:30, dice que no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Así que nos da seguridad el Espíritu Santo morando en nosotros, porque tenemos ahora esa garantía de que nuestro cuerpo va a ser redimido, va a ser glorificado cuando Cristo venga en su venida, en el arrebatamiento. El Espíritu Santo morando en nosotros nos garantiza que nuestro cuerpo será glorificado, redimido, quiere decir, ¿no? Redimido significa glorificado. Este cuerpo corruptible se va a transformar en un cuerpo incorruptible, ¿no? Este cuerpo mortal se va a transformar en un cuerpo inmortal, semejante a la gloria de Cristo, ¿no? Tremendo, maravilloso la noticia del Evangelio, ¿no? Entonces todo aquel que cree, ¿quién recibe el Espíritu Santo? Todo aquel que cree en Jesucristo, ¿no? El que cree. Y fíjense que acá Juan dice que habla de que aquellos que creerían en Jesucristo recibirían el Espíritu Santo, moraría en ellos. Dice, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Y dice, pues aún no había venido el Espíritu Santo, aún no había venido porque Jesús todavía no había sido glorificado, no había sido resucitado y ascendido a los cielos, ¿no? Entonces, claramente vemos acá que esto es algo que aún no había acontecido nunca. El Espíritu Santo viniendo a morar en el creyente no había acontecido nunca. Por eso nos damos cuenta de que el Evangelio aún, Jesús nació bajo la ley, estaba en la dispensación de la ley todavía. Eso lo va a decir, por ejemplo, Gálatas 4:4, dice que Jesús fue nacido de mujer y nacido bajo la ley. Y en esta dispensación todavía el Espíritu Santo no había venido a morar al creyente, sino que el Espíritu, como también en toda la dispensación de la ley y en el Antiguo Testamento, vemos que el Espíritu venía sobre los creyentes. Por eso hay una confusión acá de que algunos piensan que no, el Espíritu puede retirarse porque, claro, en el Antiguo Testamento y en la dispensación de la ley, el Espíritu venía sobre un creyente y también se podía ir, ¿no? Por ejemplo, David dice en el Salmo 51, no quites tu Santo Espíritu de mí. Claro, porque el Espíritu aún no venía a morar en el creyente, sino estaba sobre el creyente, ¿no? Pero ahora, en esta dispensación,
justamente en el día de Pentecostés, ¿no? El capítulo 2 de Hechos, el Espíritu Santo viene a morar en el creyente, ¿no? Ahora el Espíritu Santo hizo morada en aquel que ha puesto su confianza en Jesucristo, ¿no? Entonces, vemos claramente lo que la palabra enseña esto, ¿no? De que el Espíritu ahora mora en el creyente. Antes no sucedía esto. Y el Espíritu, como les dije, la pregunta que comencé, ¿no? Que dice, ¿nos puede abandonar el Espíritu Santo? Bueno, ¿qué dice la palabra con respecto a esto? Vimos que primero, ¿quiénes son los que reciben el Espíritu? Ahora veamos si nos puede abandonar. Miren lo que dice en San Juan capítulo 14, versículo 16. Dice el Señor, dice que yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros, dice. Fíjense en qué claridad la palabra dice que nos da dos seguridad. Primero dice que Él rogará al Padre y dará otro consolador, otro ayudador, ¿no? Porque Jesús tenía que ir, Él murió, resucitó y ascendió a los cielos, pero dice que Él se fue y nos dejó otro ayudador, que es el Espíritu Santo. Dice que estará con vosotros para siempre. La primera seguridad que nos da el Señor, que dice que estará para siempre con nosotros y en nosotros. No nos abandonará jamás. El Espíritu, en esta dispensación presente que estamos viviendo ahora, que es la dispensación de la Iglesia o del Espíritu Santo, el Espíritu ya no nos abandona. Porque si el Espíritu se fuera en esta dispensación, no seríamos de Cristo, no seríamos salvos. Como dice Romanos 8, 9, dice que el que no tiene el Espíritu Santo no es de Cristo. Directamente, no es de Cristo. El que no tiene el Espíritu Santo no es de Cristo. Entonces no es salvo, no forma parte del cuerpo de Cristo, no forma parte de la iglesia de Cristo. Entonces, no puede el Espíritu venir y irse como pasaba en el Antiguo Testamento. En esta dispensación que estamos viviendo ahora, el Espíritu vino a morar en nosotros como nunca había acontecido antes y ahora está para siempre. Y otra seguridad que nos da el Señor dice que Él, en el versículo 18 dice, y no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros, refiriéndose al Espíritu Santo, vendré a vosotros. Entonces, ya no nos dejará huérfanos. Si el Espíritu nos abandona, entonces el Señor estaría diciendo una mentira, pero no, el Señor jamás mentiría y tampoco faltaría una promesa. Él nos prometió y Él dice que no nos dejaría huérfanos, jamás. El Espíritu Santo nos va a acompañar hasta el final de nuestra carrera cristiana, todos los días, y estará con nosotros y morará en nosotros para siempre, ¿no? Bueno, entonces, pero a veces algunos confunden, ¿no? Con esto, también con el tema de la llenura del Espíritu Santo y el bautismo del Espíritu Santo, ¿no? Bueno, el Espíritu Santo, ¿qué hace ahora en nosotros? Nos bautizó. Cuando creímos en Jesucristo, fuimos sellados y inmediatamente fuimos bautizados por el Espíritu Santo en un cuerpo, como dice Primera de Corintios también, capítulo 12, versículo 13, que por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, dice Pablo, todos, no algunos, el más espiritual, no, sino todos. Cuando creímos en Jesucristo fuimos bautizados en un cuerpo, porque sin este bautismo del Espíritu no podríamos formar parte del cuerpo de Cristo, tendríamos que estar fuera del cuerpo, ¿no? Pero somos parte del cuerpo de Cristo porque hemos sido bautizados por un solo Espíritu, por el Espíritu Santo, todos, dice. Eso es una posición que tenemos fija, ¿no? Y que no se puede quitar. Ya hemos sido bautizados. Este es el bautismo real que necesitamos todos para ser salvos y para formar parte del cuerpo de Cristo. Está el bautismo real, el bautismo ritual, que si bien es un mandato, pero ese bautismo nos salva, el bautismo del agua, ¿no? Cuando uno se bautiza en el agua, es un mandato del Señor que todos tenemos que hacer cuando recibimos al Señor, pero no nos salva ese bautismo. El que salva es el bautismo real, que es el bautismo del Espíritu Santo, que cuando creímos en Jesucristo, todos fuimos bautizados y fuimos introducidos en el cuerpo de Cristo. Otra cosa es la llenura del Espíritu Santo. Claro, Efesios capítulo 5, versículo 18, es una exhortación y dice,
Sed llenos del Espíritu Santo, dice Pablo. Esto no es una posición de que todos lo tenemos. Esto es una experiencia que no todos los cristianos pueden ser llenos del Espíritu Santo. Hay cristianos que lo han experimentado alguna vez, otros que, bueno, más veces que otros. Pero esto depende mucho más de nosotros, ¿no? De nuestra espiritualidad, ¿no? No depende, esto no es algo posicional como el bautismo del Espíritu Santo o como el sello del Espíritu Santo, que es algo que el Señor nos da cuando creímos y ya está, es fijo. Pero la llenura del Espíritu Santo es algo que debemos anhelar cada día, ¿no? Y es una exhortación a todo cristiano ser lleno del Espíritu Santo. ¿Qué tenemos? ¿Esto es algo sobrenatural? ¿Cómo nos damos cuenta de que somos llenos del Espíritu Santo? Bueno, esto es simple. Esto es cuando realmente nosotros morimos, tenemos que morir. Cuando nosotros realmente crucificamos el yo, ¿no? El yo, la carne, tiene que estar crucificada. Cada día, dice Pablo, cada día muero. Tenemos que crucificar el yo, la carne, para que la vida de Cristo se manifieste en nosotros. Y ahí es cuando uno puede manifestar y puede estar lleno del Espíritu Santo, ¿no? Cuando realmente uno, al yo, la carne, la deja en la cruz. Porque cuando el yo, la carne, se baja de la cruz, ahí viene el problema. Ahí viene el problema, ¿no? Nada bueno puede, la carne nunca nada bueno hace, ¿no? O el yo, tiene que quedar crucificado. Entonces, esa es la forma que podamos nosotros experimentar la llenura del Espíritu Santo, cuando realmente dejamos al yo crucificado. Por eso Pablo dice, Gálatas 2:20, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, dice Pablo. Más vive Cristo en mí. Ya Pablo, él se consideraba muerto, ¿no? Crucificado. Cada día moría Pablo al yo, a la carne, para que la vida de Cristo se manifieste en él, ¿no? Y de esa forma es cuando podemos decir, podemos experimentar la llenura del Espíritu Santo. No es cuando hacemos cosas sobrenaturales y prodigios y cosas así. No, es cuando uno realmente puede, cuando uno realmente se crucifica el yo cada día, ¿no? Y también, y es evidente el fruto del Espíritu en nuestra vida, ¿no? Cuando vemos los 9 frutos del Espíritu, como habla Gálatas, ¿no? Ahí es cuando realmente vemos a un cristiano lleno del Espíritu Santo, cuando vemos andando en el fruto del Espíritu y cuando realmente cada día crucifica el yo en la carne, ¿no? Bueno, así que si has llegado hasta acá, fui así rapidito, es para hablar mucho sobre este tema, pero lo que le quise dar a entender y que quede claro de que el Espíritu Santo no nos abandona, jamás nos abandona. Jesús dijo, Él estará con vosotros para siempre y en vosotros para siempre. No los dejaré huérfanos. Les enviaré el Consolador, el Ayudador, que estará con ustedes siempre, hasta el fin de sus días, ¿no? Así que alentémonos con estas palabras del Señor, que el Espíritu está con nosotros para siempre y Él es el que nos enseña, también nos redarguye de pecado, porque si Él se va, ¿quién nos redarguye de pecado para arrepentirnos y confesar nuestros pecados, nuestros errores cuando hacemos algo que fuera la voluntad de Dios? Es el Espíritu el que nos redarguye, porque mora en nosotros y es el que nos guía, la verdad, cuando leemos la Escritura, es el que nos guía y nos enseña, ¿no? Es el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, que mora en nosotros, ¿no? Gran privilegio. Somos nosotros, el cristiano ahora es templo del Espíritu Santo, gran verdad, ¿no? Pero bueno, esto es algo que ahora podemos disfrutar, ¿no? Y espero que cada uno también pueda experimentar también la llenura del Espíritu Santo en su vida. Bueno, si has llegado hasta aquí y te gustó el video, espero que lo compartas. Me gustaría que lo compartas con otros para que la palabra de Dios corra y sea glorificada.